Bien, bienvenidos todos. Vamos a aprovechar el tiempo entonces en este día feriado. Quizás alguno pudo levantarse un poco más tarde, pudo hacer alguna otra actividad que no hace comúnmente. Y agradecemos al Señor Jesús por su misericordia, por su gracia derramada hacia nosotros. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy día. Quiero hablar sobre la gracia de Dios. Y reconozco, le comentaba a mi esposa que me puse a estudiar hace 2 días más o menos. Y, y wow, es tremendo esto de la gracia de Dios. Eh, es, no sé, perdona el término que voy a usar, pero como que me voló la cabeza, por decirlo así, porque es mucha información, muchas cosas que quizás no se entienden o muchas cosas que quizás se pasan por alto sobre la gracia de Dios, más allá de que somos salvos por gracia, que ni siquiera lo llegamos a asimilar. Entonces, no sé si vamos a abordarlo completo o quizá vamos a darle un poco una mirada así bien por encima, porque es tremendo de verdad el tema de la gracia de Dios. Así que le dije a mi esposa, me metiendo en medio tema, le dije, sin saber, en realidad, estudiando sobre lo que es la gracia de Dios. Pero aquí vamos a tratar de entender un poco esa gracia del Señor hacia nosotros. Bien, así que vamos a orar para ya comenzar este discipulado del día de hoy. Padre bendito que estás en los cielos, te agradecemos, bendito Jesús, por tu misericordia, tu amor, tu perdón, por tu cuidado hacia nuestras vidas, porque nos acompañas, aun cuando no nos damos cuenta, aun cuando nuestra mente está descansando, cuando nuestros cuerpos duermen, tu presencia, tu misericordia está con nosotros. Tus ángeles nos cuidan, Señor, y es producto de ese inmenso amor hacia la humanidad, hacia nosotros, que también hemos creído en ti y que ponemos nuestras vidas en tus manos, Jesús. Gracias, rogamos que tu Espíritu Santo nos vaya guiando, que abras nuestra mente, nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor, y asimilarla y apreciarla, atesorarla en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Antes de comenzar, bueno, ya la saludé, no sé si alguien nos quiere dejar algún saludo, comentar algo. Dejo el micrófono abierto también antes de comenzar. Con mi esposa tuvimos un día más de familia, pero llegamos hace poquito igual, así que aprovechamos de salir ahí. Estaba entre me tiraba a descansar en la tarde o salíamos, y al final preferimos salir, o si no me voy a estar descansando toda la tarde. Así que gracias a Dios pudimos salir un ratito y nos encontramos ahí con la hermana Luzmira en el mall. Andaban ahí en familia también disfrutando. Ya, así que no había otra parte donde ir, pues, así que había que ir allá solamente y tuvimos un tiempecito junto a mi esposa. Así que gracias a Dios todo bien. Confiamos también de que no hay que salir al mall. Sí, no, sí, es que en realidad, no sé, yo creo que al final, donde sea, uno está expuesto. En el trabajo personalmente he estado desde pandemia atendiendo público en realidad y claro, obviamente uno dice prevenga de algunas partes, pero al final estamos puestos en todos los lugares, así que gracias a Dios estamos bien. Así que agradecemos al Señor por eso. Bien, eh, bien, saludo a mi hermano Mauricio, que está ahí conectado también con mi hermana Paola. Bien, vamos entonces a hablar sobre la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Eh, ¿Alguien que se le ocurra, alguien que pueda levantar la voz y en términos simples comentar qué es lo que es la gracia de Dios? Algo que sepa, que haya contado, hermana Bárbara. Amén. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. La gracia para mí es como un regalo de parte del Señor, así como desde que nacemos nos da ese regalo. ¿Ya? Gracias, mi hermana Bárbara. Entonces es un regalo que nos da, dice, desde que nacemos, nos da ese regalo. Eso sería gracia. ¿Alguien más? Yo pienso que, no sé, que podría ser la gracia como la misericordia de Dios hacia nosotros. Ya. La gracia es como la misericordia hacia nosotros. Ya, Sí. mi hermana Bárbara. Bien. ¿Alguien más?
¿Qué nos puede decir qué es lo que es la gracia de Dios? Eso mismo dice la hermana Cristina. ¿Quién más? Una persona más. A ver qué nos puede decir qué es lo que es la gracia de Dios. Algo súper sencillo. ¿Papá? Sí, la gracia obviamente es un regalo, una vida que Él da, pero esa es la parte exterior que nosotros vemos. La gracia se origina en el sacrificio de Jesús, en obediencia al Padre para morir por todos nosotros. Entonces, al anular, digamos, la sentencia de condenatoria que había a través del pago, en la muerte de Jesús, al Padre en su originalidad, en su concesión, y ahora sí va a insertar la misericordia y la bondad de Él, concede nada más que porque Él es así, y no nosotros, nos da de regalo ese favor inmerecido. Es decir, está apuntando, o la raíz de la gracia es en Cristo en la cruz, cuando resucita. Eso quería decir. Bien. Bueno, la idea era un término simple. Ya, vamos a tratar de esclarecer un poquitito aquí más. O como, lo que pasa es que, si tiene razón mi papá, todos tienen razón también. Abordaron una parte, por decirlo así, de este amplio mundo de la palabra, el significado, atributo, don, regalo, de lo que es gracia. Ya, porque de verdad, o sea, yo lo mismo, o sea, estudiando esto me di cuenta que era más complicado de lo que yo pensaba, ¿ya? Si bien es algo simple por un lado, en cierta forma entenderlo, o sea, descubriendo que se van añadiendo y sumando cositas, ¿ya? Así que sí, tienen toda razón, por supuesto. Bueno, el origen o el significado de gracia, el término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era en hebreo, era con H, en. Mientras que en el Nuevo Testamento es charis, ese es el que más se usa en el Nuevo Testamento. De hecho, de cierta forma uno podría pensar que la gracia se ve más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Quizás no es tan así, quizás es más visible, pero vamos a ver que también, por supuesto, la gracia de Dios también estuvo en el Antiguo Testamento. Ya, pero en el Nuevo Testamento, la gracia, el que más se usa es el término griego charis. Estos términos originalmente ambos significan, y aquí tiene que ver lo que ustedes mencionaron, tiene que ver con favor o bondad. Especialmente si esta ha sido obtenida sin merecerla, ¿ya? Entonces el término griego charis es el que más se usa en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con favor o bondad, sobre todo si se obtuvo de manera inmerecida, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver por un lado. Bueno, y aquí tiene que ver, por eso digo que todos le atinaron un poco a lo que es gracia. La gracia, la Biblia se usa para descubrir uno de los principales atributos de Dios. Quiero que busquen en Primera de Pedro 5:10, por favor, y que lo tenga, que le dé lectura. Primera de Pedro 5:10. Por favor, ahí, dele lectura con todo. Lo voy a anotar aquí en el chat. Primera de Pedro. Ah, no, había leído lo que había puesto aquí mi hermana Brenda. Amor, sacrificio, favor no merecido. Ya, sí, eso es. Primera de Pedro 5:10. Lo tenga ahí, le da lectura, ¿no? Amén. Amén. Yo lo tengo, pastor. Dele una más lectura. Primera de Pedro 5:10, dijo usted. ¿Sí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok. Dios. Sí, gracias, mi hermana Rita. Entonces, el Dios de toda gracia. O sea, que podemos ver primero que la gracia no puede venir de otra parte que no sea de Dios. Esa es la gracia. Es un favor inmerecido, como decían. En este caso es un atributo también, es de Dios, su esencia es tener gracia para con nosotros. Vamos a ver también sobre la multiforme gracia de Dios, qué es lo que es la multiforme gracia de Dios, gracia sobre gracia, porque, como digo, hay estas cositas que a veces pasamos por alto. Ya entonces, uno de los atributos de nuestro Dios es su gracia.
el Dios de toda gracia. El mismo perfección, establezca, fortalezca. Lo que dice 1 Pedro 5:10. ¿Ya? Cualquier cosita ahí que vayan preguntando nomás, no hay problema. Romanos 3:24. Si alguien lo puede buscar, por favor. 1 Pedro, perdón, es Romanos 3:24. Y vamos a dar el tiro al otro pasaje para que lo puedan buscar. Hasta el 26. Y Efesios 2, del 8 al 9, son pasajes bien conocidos también. Efesios 2, del 8 al 9. Amén. Buenas tardes. Romanos 3:24. ¿Sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí pareciera ser que estuviera redundando al decir gratuitamente por su gracia, pero en realidad lo que está haciendo aquí es afirmar en realidad esta gracia, que por supuesto no tenemos cómo pagarla, este regalo inmerecido y que proviene de Dios. Recuerden, como dice que es el Dios de toda gracia, no hay forma de poder pagar de forma alguna lo que es esta gracia, este regalo que Dios nos da. Ahí vamos a ver qué regalo nos ha dado el Señor. Le damos la bienvenida a mi hermana Ana María, mi hermana Verónica, mi hermana Brenda, mi hermana Natalia, mi hermana Catherine, de allá de República Dominicana, y mi hermana Irenia Medina, que también se está aquí conectando. Bien, sigamos entonces. Y Efesios 2, del 8 al 9, ¿alguien se lo sabe de memoria ese pasaje? Es bien conocido. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Quién se lo sabe? No, por ahora, para que nadie se escape. ¿Cómo dice? A ver, más fuerte que ese es bien conocido. ¿Cómo es? Porque por gracia sois salvos. Ya. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros para que nadie se gloríe, algo así, sino esto es don de Dios. Exacto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Ya, entonces entendemos que la gracia, volvemos a recalcar, que es de Dios. Y aquí nos recalque también que no es por obra, ¿cierto? Para que nadie se jacte, lo hemos tocado en otra oportunidad, ¿cierto? Para que nadie diga que es por mérito mío, sino que obviamente esto proviene directamente de Dios. Entonces Dios escoge, en vez de maldecirnos, en vez de darnos lo que nosotros muchas veces merecemos, Él no es que pase por alto, sino que Él en su infinita gracia decide darnos siempre una salida. Lo que estamos leyendo, el Antiguo Testamento, vamos en el libro de Números, ¿cierto? Y ahí vamos viendo que a pesar de todo lo que de que no se menciona la palabra gracia, podemos ver que aún así el Señor les daba siempre una salida a través de un sacrificio, a través de esto, si usted, para el que estaba inmundo, para el que estaba con lepra, siempre le daba una salida. Entonces, había gracia de Dios también en el Antiguo Testamento. Entonces, en vez de maldecirnos, ¿cierto? Dios decide bendecirnos mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. El primer ejemplo de gracia en el Antiguo Testamento lo podemos ver a través de Eva, en el Génesis. El otro día veía un video, se lo mostraba a mi esposa, que le preguntaban a alguien y le decían, ¿por qué Dios fue tan severo con Adán y Eva al sacarlos del huerto del Edén? Fue tan severo. Entonces la persona le respondía y le decía, mira, Dios le dijo a Adán y Eva que el día que comieran de ese fruto ciertamente morirían, de manera espiritual, por supuesto. Pero a pesar de eso, ¿qué es lo que hizo? Teniendo todos los motivos para aniquilarlos y le hizo túnicas, los vistió, aún así los sacó del lugar, ¿cierto? Hizo ropas con pieles, pudiendo haber aplicado toda su ira contra ellos. O sea, ahí vemos gracia de Dios para con ellos. Y eso lo podemos ver en
Génesis 3:21, si alguien lo puede buscar, por favor. Génesis 3:21, podemos ver lo que le estoy hablando. Si alguien lo tiene, denle lectura nomás. Ya, los versículos que vayan encontrando le van dando lectura, no hay problema. No levanten la manito, sino que abren su micrófono nomás y le dan. Después de caer en la tentación, los humanos se avergüenzan e inútilmente intentan esconderse de Dios. El pasaje 21, Génesis 3:21. ¿Sí? ¿Eso me sale a mí? Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. El 21. Cuando se enfrentan a su pecado, el hombre y la mujer lo confiesan, pero también intentan echarles la culpa a otros. Adán incluso culpa a Dios. No dice eso. ¿Eso? ¿Cuánto dijo? 3:21. 3:21. Quizás es otra versión. Pero es que tampoco coincide mucho con lo que dice. Sí, porque el 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso, claro, sí. Es que no coincidía mucho con lo que estaba leyendo. Pero bueno, pero es lo que yo le estaba mencionando. Ahí se da cuenta que habla sobre eso, vemos el primer ejemplo de gracia en el Antiguo Testamento, que lo tuvo con Adán y Eva. Como decía, a pesar de que él le había dicho lo que iba a pasar, ¿cierto? Aún así, les hizo túnicas. Tenía que los dejaba así solo, digamos, pero le hizo túnicas con ropas de animales. Aún así los vistió. Ahí podemos ver la gracia de Dios. En vez de maldecirlos, en vez de castigarlos severamente, por eso tiene que ver con misericordia, como decía mi hermana Andrea también. ¿Papá? Sí, hijo, también en el mismo capítulo sobre el Señor vistió a Adán y Eva con túnicas de animales, está inserta, pero muy escondida, la salvación por vías de sustituto. No se dice, pero está escondida. Sí, eso es lo que vamos a ver ahora en Juan. En Juan 1, 14 al 17. Eso es lo que tú me mencionas está en estos pasajes. Busquémoslo, por favor, Juan. Sí, lo mismo que menciona mi papá. Juan. Juan 1, del 14 al 17. No, perdón, claro, sí, está bien ese pasaje. Sí, eso es. Específicamente lo dice en el pasaje 16. Si no me equivoco. Yo lo voy a leer. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No, era otro pasaje, pero eso también, bueno, también podemos ver lo que dice específicamente en el pasaje 16. ¿Dónde lo tenía acá? Pues, como le decía en el ejemplo del Antiguo Testamento, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces podemos ver también que en el Antiguo Testamento había gracia de Dios, quizás un poco escondida, no directamente o no usando la palabra misma gracia, pero la gracia de Dios estaba ahí. El creyente experimenta la multiforme gracia de Dios. Y multiforme y aquí es donde uno puede ya empezar a ver que la gracia del Señor se manifiesta de distintas maneras. Esta multiforme gracia de Dios, o con otras palabras, la gracia de Dios expresada de distintas formas, palabras más simples. De distintas maneras, de distintas formas, yo puedo apreciar y puedo sentir la manifestación de la gracia de Dios
por ejemplo, para con mi vida. Por ejemplo, en circunstancias como la salvación. Efesios 2, del 8 al 9, por favor, si alguien lo puede leer. Efesios 2, del 8 al 9, si alguien lo tiene por ahí, de la lectura más. Efesios 2, del 8 al 9. Quien lo tenga, dele lectura, ¿no? Ya. Ya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, una de la multiforme gracia de Dios es a través de la salvación. Ahí yo puedo ver la gracia de Dios. ¿En qué cosa? En la salvación. Puedo ver la gracia de Dios en el que le entregara a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver una de las tantas formas que tiene la gracia de Dios. Por ejemplo, podemos verlo otra vez de nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Por favor, segunda de Corintios 12:9. ¿Alguien había entrado aquí? Va a sonar el cosito. Ahí sí. Segunda de Corintios 12:9, por favor, si alguien lo tiene también. Y me ha dicho bastante, Bástate. bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Bástate mi gracia. Sí. Aquí podemos ver entonces que también en nuestras debilidades está expresada esta multiforme gracia de Dios. Y así hay montones de ejemplos, incluso hasta de testimonios podríamos nosotros empezar a contar sobre lo que es la multiforme gracia de Dios. O sea, esta gracia de Dios no tiene límite. Ya, sobre todo para el creyente, podemos verla expresada en un montón de cosas. ¿Cómo podemos obtener esta gracia de Dios? Bueno, para los creyentes, ¿cierto? Como algunos han escuchado que a veces se habla del favor de Dios, es lo mismo, el favor de Dios o la gracia de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 64:6 que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Por esta razón, ¿cierto? En el libro de Efesios se nos dice que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por medio de la fe. Predicábamos la otra vez, ¿cierto? Que no hay otra forma de acercarse al Señor sino es por medio de la fe. De otra forma no podíamos creer que Él hay, y de esa forma nosotros podemos aceptar por gracia el regalo de la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? ¿Alguien sabe la diferencia entre ley y gracia? Podríamos incluso decir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algo sencillo. ¿Qué es a lo que podríamos decir? ¿Papá? ¿Está muteado, papá? Ahí Yo, sí. bueno, Pero adelante, le cedo. Bueno, ya voy. La no se ley preocupe. entonces fue dada por Dios a través de Moisés para mostrarnos el pecado. ¿Mm? Y la gracia es como contraria a eso, pero dentro del mismo camino es que tenemos a través de esa gracia que se está en Jesús por la muerte para perdonarnos el pecado, más o menos así. Exacto. Sí. Hermano Orito, ¿te iba a comentar algo? Dele nada más. No, sí, yo iba a decir lo mismo, porque la gracia es la misericordia del Señor que tiene para perdonarnos. ¿Ya? Y lo otro que decía usted, que era la ley, Sí, la la ley ley. es lo que se impone por justicia de lo que uno ha cometido. Pero la gracia la diferencia está en la misericordia que tiene Dios con nosotros. Eso creo yo que el perdón, por gracia. Ya, mi hermano Orito. Gracias. Muy bien. ¿Has escuchado? No recuerdo, papá, si me ayuda dónde aparece.
Dice, es la ley, entonces, la ley es mala, entonces en ninguna manera. ¿Dónde aparece ese pasaje? En Romanos, pero no tengo el capítulo Ya. a mano. No, Pero pero la en cosa Romanos es que sale eso. el pasaje que leímos en delante, que estaba en Juan 1:17, ahora sí, si lo pueden buscar, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿La ley es mala? No, por supuesto, en ninguna manera. De hecho, nosotros también, en los mandamientos, el Señor dejó claro, ¿cierto? Los 10 mandamientos los resumió, digamos. De esta forma nosotros también estamos cumpliendo la ley. Pero dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron en el Nuevo Testamento. Aún así, podemos ver esta gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Ejemplos tenemos varios, ya vimos uno, por ejemplo, el ejemplo de Adán y Eva. Desobedecieron a Dios, sin embargo, vemos su gracia, ¿cierto? Cuando permitió que fueron perdonados por medio del sacrificio de un animal, le hizo pieles, ¿cierto? Para que después que se descubrieron que estaban desnudos y obviamente avergonzados por su pecado. Eso lo podemos ver en Génesis 3:21, lo que habíamos leído. También. Espérate, dame un segundo. ¿Alguien iba a levantar la mano? ¿No? Ah, no. Que tengo acá otra cosita. También Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8, si lo pueden buscar, por favor. Génesis 6:8. Conocemos la historia de Noé. Si alguien lo tiene, por favor, que le dé lectura. Génesis Amén. 6:8. Dele a mi hermana ahorita. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. O sea, a través de ese gesto, digamos, de que tuvo, de esa gracia que tuvo con Noé, ¿cierto? El Señor pudo salvar por primera vez a la humanidad a través de un diluvio y salvó a su familia, ¿cierto? Para limpiar, de cierta forma, esta humanidad que estaba corrompida a través de este diluvio, rescatando a Noé y a su familia. Ahí podemos también ver un segundo ejemplo de gracia en el Antiguo Testamento. ¿Papá? Sí, la cita es Romanos 7:7, sobre la ley que hablaste tú. Romanos 7:7. ¿La quieren buscar aquí? Yo se la voy a leer. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros con nuestro hijo, habemos harto un canal de YouTube, le había mencionado, que se llama The Living Waters, o Aguas Vivientes, Agua Viva, The Living Waters. Está en inglés y en español igual, y la persona que habla con inconversos en la calle ocupa bastante los 10 mandamientos. Uno podría decir, pero ¿cómo? Si los 10 mandamientos el Señor dijo que amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y el segundo mandamiento es similar a este, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, como dice acá Pablo, no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley, porque dice, no codiciarás, no adulterarás, no matarás. O sea, la ley, por supuesto que no era mala, ya, en ninguna manera. Ya, entonces, para que lo tengamos ahí presente. Entonces, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo que habíamos visto entonces, a través de él, ¿cierto? Fue que se construyó el arca, y conocemos, por supuesto, la historia. Por la gracia de Dios también Lot fue salvo de ser destruido junto con Sodoma y Gomorra. Génesis 12:13. Si alguien lo puede buscar, por favor. Génesis 12:13. Que lo tenga ahí, dele lectura. Amén. Mi hermana Brenda. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Génesis 12:13. Génesis ¿Para bien la cita? 12:3. 13 le dije 12:3. 12:3. 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Entonces, ese es, perdón, yo me he adelantado, ese es Abraham, ¿cierto? Por medio de su descendencia, dar perdón y salvación a toda la humanidad. Ese es el pasaje. El de Lot está en Génesis 19:19. Génesis 19:19. La historia de Lot, estaba esa ciudad, yo creo que esa ciudad estaba igual o peor de cómo está la humanidad ahora, con transformistas, con travestis, homosexuales, pedófilos y todo eso, y aún así el Señor halló gracia en un hombre. Génesis 19:19, si lo pueden tener por favor ahí, si alguien le da lectura. Amén. Dele adelante. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan también que cuando leemos el capítulo en Éxodo, vemos que Moisés al principio no quería servir o obedecer a Dios? Le pone un montón de obstáculos. Sin embargo, Dios le muestra su gracia, ¿cierto? Su gracia, y lo preparó para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. O sea, ejemplos de gracia vemos a través de toda la palabra del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a pesar de que en el Antiguo Testamento era regido todo por la ley de Moisés. Pero a pesar de todo eso, podemos ver que la gracia de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, y después, como el pueblo de Israel desechó este regalo, pasamos a ser nosotros, ¿cierto? Estas ramas, fuimos como, la palabra dice, fuimos como ramas injertadas y obtenemos esta salvación por medio de la fe. El estudio de verdad que es bastante extenso más, pero no quería extenderme mucho en realidad porque de verdad que fue faltan bastantes cosas que tocar, pero no quería alargarme mucho en realidad porque si no da tema bastante. Quiero hacer un alto para preguntas, si hay que alguien tiene dudas o consultas, o si no, para ir finalizando este tema de la gracia de Dios, que nosotros por supuesto podemos verla en nuestras vidas, en el Nuevo Testamento. Por gracia somos salvos, y una de las cosas, una de las principales, uno de los principales atributos, digamos, de Dios que vemos, de esta multiforme gracia de Dios, para nosotros, ¿cierto?, es la salvación. También la fe, la misericordia de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios, todas son obra de esta multiforme gracia de Dios. No sé si alguien quiere agregar algo, comentar algo más. Dejamos el micrófono abierto. Papá y después mi hermana Natalia Medina. Sí, nosotros por la gracia obtenemos salvación, como tú lo has dicho, hijo, pero para que Dios, el Padre, pudiera salvarnos a nosotros, tiene que haber eliminado el pecado o la sentencia de muerte que había desde Adán hasta el día de hoy, y esa fue obtenida o eliminada o cumplida esa condenación cuando Jesús muere en la cruz y posteriormente resucita, porque si no hubiera resucitado habríamos estado igual, ¿no? Esa es una. La otra, que la gracia permite a nosotros hoy en día no tener que hablar con Dios primero con animales o a través de un sacerdote. Nosotros lo podemos hacer, por decir, con un teléfono directo. Tercero, la gracia que se obtiene en Jesús, en su muerte, nos permite a nosotros que cuando yo confieso mis pecados, Él me perdona. Antes no se podía hacer eso. Quería nombrar esas tres opciones de la gracia que nosotros tenemos, y obviamente, como dice Marcos Vidal, nos abrió Jesús a través de su gracia que nos da el Padre, el camino de vuelta al Padre, que ya no está el velo. Eso quería, hijo, aportar parte de la gracia. Amén.
A pesar de que en el Antiguo Testamento, a pesar de que había que hacer todos estos ritos ceremoniales, siempre estaba ahí la gracia de Dios, podríamos decirlo que era más engorroso. Y lamentablemente ahora, como es de cierta forma más fácil, incluso hasta podríamos decirlo, se abusa de la gracia de Dios. Porque incluso a veces alguien podría decir, pero ¿es tan fácil acercarme a Dios? ¿Creer por fe? Bueno, de cierta forma, sí, por un lado sí, no tienes que hacer, no tienes que azotarte, no tienes que hacer ritos como decía mi papá, no tienes que ir a hacer sacrificios de animales, ir donde el sacerdote, esperar un año para que viniera el perdón de Dios, sino que ahora tenemos conexión directa, pero lamentablemente a veces se abusa de esa gracia, a pesar de que cuando sobreabunda la maldad, sobreabunda la gracia, a pesar de todo eso. Mi hermana Natalie. Amén. Les saludo en el amor de Dios. Y bueno, alguna de las dudas que tenía la aclaró el hermano Orlando, pero era más que nada cuando hay una necesidad de intercesión, eh, es como entender si estoy bien, ¿cierto? Entiendo que la gracia de Dios es para toda la humanidad y para todos los pecadores, aunque aún no hayan aceptado al Señor en su corazón o aunque aún no le conozcan, o no se hayan arrepentido. Porque hay muchas personas que están en pecado, pero ¿cómo se llama? Sus familiares quizás están sufriendo por esas personas y claman en que la gracia de Dios esté sobre ellos, pero esa certeza la tenemos en la palabra de Dios. Eso por un lado, y lo otro de que, ¿cómo eso de que como cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia? Porque entiendo lo que usted, o creo entender lo que usted dice, de que no se abuse, ¿cierto?, de la gracia de Dios, o que a lo mejor se abusa de la gracia de Dios porque es fácil llegar a Dios, pero a la vez mayor también la necesidad que hay, donde hay más pecado. Entonces esa es mis dudas. Lo primero que dijo mi hermana Natalia, ¿era pregunta o era afirmación? No me quedó claro. Es pregunta. Las dos son preguntas. Sí. Ya. Bueno, lo primero, en realidad, la gracia de Dios, a ver, el regalo de la salvación es para todo aquel que en él cree. Ahora está en la persona, en este caso, aceptarlo o no. Veámoslo como un regalo. Yo tengo un regalo para usted. Nuestro Padre envió a su Hijo Jesús, ¿cierto? Para que todo aquel, dice, no dice para todo el que crea, entonces al decir para que todo aquel, está dando la decisión de nosotros decidir si creemos o no, si aceptamos o no. Eso podemos verlo en Génesis 3, del 15 al 17, si no me equivoco, Juan 3 dice, del 14, por ejemplo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel, ya entonces ahí está el detalle, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí podemos seguir leyendo más adelante. Entonces, este regalo está accesible a todo aquel que en él crea, pero lamentablemente el que no cree no va a recibir este regalo de gracia, porque el regalo de la gracia es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no basta solamente con decir, ¿no?, que la gracia de Dios lo acompañe. O sea, lamentablemente, si esa persona no aceptó a nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente no va a recibir la salvación. Recordemos que una de las multiformes formas de la gracia de Dios es la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. ¿La fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué forma? Creyendo en Él, que Él envió a su Hijo, a su único Hijo. ¿Ya? Eso por un lado.
Y lo otro cuando estoy buscando acá el pasaje, que está en Romanos 5, del 20 al 21, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida mediante mediante Jesucristo, nuestro Señor. En realidad, lo que está diciendo acá no es que como hay tanta gracia de Dios, yo voy a hacer lo que quiera. No se trata de eso, sino que se trata de que como hay tanto pecado, a pesar de todo el pecado que existe, la gracia de Dios es mayor. Eso es lo que está diciendo acá este pasaje. No es para abusar de la gracia, a pesar de que si alguien quisiese pasarse de listo, la gracia de Dios aún así va a estar por sobre él, pero no es para eso. ¿Papá? Ahí sí, sí, lo que quiere decir que sobreabundó la gracia, en otras palabras, es que la muerte de Jesucristo fue suficiente, no solo para el tiempo cuando murió, sino para todos los que queremos, y antes también. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Gracias. Eso, mi hermana Natalia. Mi amor, también tiene la mano mi esposa. Bien, qué lindo tema, qué hermoso tema. La verdad que, como tú bien decías, amor, es un tema muy, muy profundo, pero lo básico y lo esencial es que, de acuerdo a todo lo que ya han comentado, el concepto preciso y conciso es que la gracia es un favor inmerecido del Señor, pero está compuesto, elaborado por la divinidad de Dios para descansar nosotros en Él. Para eso es la gracia, para descansar en Él, absolutamente. Haciendo énfasis a lo que dice 2 Corintios 12:9, en la versión Reina Valera, donde dice: y me ha dicho Dios, se supone que este capítulo está enfocado a la gracia de Dios, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, repose sobre mí, o sea, venga a mí el descanso, la soberanía de su poder, para que Él ejecute la obra que comenzó un día y que sin duda la terminará hasta el día de Jesucristo. Por eso que a través de la gracia nosotros podemos paliar la obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Acusarnos. ¿Cuál es la obra del diablo? Lastimarnos, pisarnos, anularnos. Cuando tenemos clara la gracia, nosotros no peleamos por nuestras fuerzas, nosotros dejamos que Él actúe, dejamos que fluya su presencia, su poder en medio nuestro, para que Él haga lo que tenga que hacer. Por eso que no nos desesperamos los que hemos creído en su gracia, los que hemos descansado en su gracia, no nos preocupamos inclusive por los pecados que hemos cometido. ¿Por qué? No porque abusamos de la gracia, sino porque tenemos la confesión ante Dios para que esa gracia repose, el perdón llegue por medio del arrepentimiento, que es sin duda el abandono de la práctica del pecado, y seguir avanzando. Entonces, en resumen, la gracia es para descansar. Primero, teniendo claro que somos salvos por la gracia de Dios. Eso lo dice Efesios 2:8-9. Descansando en la gracia de Dios al saber que somos perdonados por esta misma gracia. Lo dice Isaías 43:25. Saber que somos sustentados por su gracia. Lo dice Filipenses 2:13. Somos sanados por su gracia. Mire qué tremendo. Somos sanados por su gracia. Salmo 147:3. Somos liberados por la gracia de Dios. Mateo 11:28. Al 30 lo menciona. Los talentos que Dios nos da son dados por gracia. Efesios 3:7. Somos mantenidos salvos para la eternidad por la gracia también del Señor. Eso lo dice Judas, libro de Judas, capítulo 1, versículo 24. Y esto me gusta. Somos transformados por la gracia. Dios nos hace nuevos y nuevas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Y por último, somos madurados en el proceso por la gracia de Dios. O sea, a ver, es como decir, esto no es lo que yo hago, es lo que Dios hace, de acuerdo a 2 de Pedro 3:18. Por eso que la gracia de Dios es descansar en su perfección. Por eso que no es por nuestras propias fuerzas,
No es por lo que yo logre, o si no vamos a estar todos los días desesperándonos, Señor, perdóname, me equivoqué, vuelvo al suelo, me arrastro por el suelo, no. Nosotros descansamos en este favor inmerecido del sustento de Dios por medio de su perfección. Así es que es un tema maravilloso, porque esto realmente nos da mucho ánimo, mucha fuerza de entender que el que hoy día se equivocó, la que hoy día falló, la que hoy día pecó, la que hoy día dudó de algo, la gracia viene a sostenernos, a alimentarnos, a fortalecernos, a recordarnos que es un trabajo del Señor con nosotros y no un trabajo que yo hago para el Señor. Así es que eso, mi amor, es un tema maravilloso, me encanta, la gracia de Dios. Una, para quizás terminar esto, por eso es un tema muy, muy extenso, pero algo Sí. para que no se nos olvide que de esta misma gracia que nosotros hemos recibido, tenemos que darla. La palabra dice Dios que das de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y muchas veces se usa para el término monetario, por supuesto, lo cual no está mal, ¿ya? Pero aquí abarca un montón de cosas, que dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Eso abarca muchísimas cosas, y una hay una historia, que yo la mandé ahí el versículo en el chat, que está en Mateo 18, del 23 en adelante, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dame un segundito. Ahí sí. Como tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. O sea que esa gracia que él recibió al ser perdonado, tenemos que darla a los demás. Porque si no, no sirve absolutamente nada, de nada. Y obviamente nosotros no podemos dar salvación, porque una de las cosas que hay, por ejemplo, en la gracia, el regalo de la salvación. Pero nosotros sí podemos dar a conocer a Jesucristo a otro para que también obtenga ese regalo. Entonces así se cumple lo que dice Juan 3:16, que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso quería agregar para este mensaje. No sé si alguien más... ¿Alguien quiere agregar algo más? En Mateo 10:8 está lo que yo decía, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y ahí tenemos la multiforme gracia de Dios también que recibimos hacia nosotros, poder expresarla y darla a los demás. Papá. Estaba muteado. Se me olvida. En lo referente a la parábola del perdón, dice, hay dos cosas. Primero, hay una palabra, una hipérbole intencionada de 10.000 talentos de oro. Eso ningún ser humano lo puede pagar, porque eso es por cada uno de nosotros. Eso quiere decir que si Dios nos hubiera perdonado a través de Jesús, nadie podía haber obtenido una salvación. Y lo otro es, por ahí por el versículo 35, parece que dice: no debías tú. Esa frase es clave,
porque a nosotros se nos dice que tenemos que perdonar y por eso es que es tan imperativo. No así la confesión que está solamente en subjuntivo. Ahí calza perfecto. Entonces, los 10.000 talentos nadie lo puede pagar porque era 10.000 talentos uno por uno y eso es imposible. Por eso es una hipérbole. Y lo otro, no debías tú hacer lo mismo, es decir, como yo te perdono, dice el Padre, que todos nosotros tenemos que perdonar, si no, no atendemos las consecuencias. Eso nada más quería decir. Ahí se cumple lo que dice que es un regalo, no es por gracias, o sea, no es por obras, perdón, para que nadie se incluya, no es imposible, no podemos. El regalo de la salvación es inmerecido y por supuesto es impagable. Nosotros lo que hagamos no se puede, imposible. Bien, ¿alguien más? Disfrutemos de esta gracia del Señor para con nosotros que viene desde los inicios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos ver esa gracia de Dios que no nos da lo que merecemos muchas veces, y esto no se trata de pasar por alto porque el Señor es un Dios santo, pero que aún así en su inmensa santidad que no la podemos comprender, Él envió a su Hijo para que nosotros podamos acercados pues confiadamente a nuestro Señor por medio de Jesucristo, el cual se entregó por nosotros, ¿cierto? Que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio ese regalo que es por fe. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo su palabra día a día, estamos orando a nuestro Padre también, para que esa gracia que hemos recibido de poder entregarla a otros también, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Bueno, Amén. vamos a orar entonces. Les quiero hacer nuevamente la invitación para este sábado. Hoy día anduvimos por ahí visitando el lugar in situ, pasamos por un lugar bien conocido, por supuesto, el segundo piso, donde está el ascensor del mall. A las 5 de la tarde va a haber mucha gente que va a ir. Si tienen tratados, llévelos, porque después de cantar vamos a entregar tratados. Estaba pensando incluso que podríamos ir con la polera de Somos de la Familia, no sería mala idea, con el polerón, los que tenemos polerón. Así que a las 5 de la tarde para estar ahí evangelizando con esas dos alabanzas. Así que si puede ir usted, vaya a las 5 en punto, ahí donde está el ascensor, segundo piso, vamos a cantar. De repente va a empezar la alabanza y nos podemos a cantar ahí, y la gente obviamente va a estar asombrada de estas dos alabanzas, porque son canciones bien, una que presenta el amor de Dios y otra que exalta a nuestro Señor. Ya, así que son elegidas, obviamente fueron elegidas de manera especial. No tenemos camisetas, dicen, sí, vamos a mandar a hacer una segunda tanda de polerones, perdón, porque hay muchos hermanos que no tienen los polerones que nosotros mandamos a hacer el año pasado. Ya, así que no sería mala idea mandar a hacer polerones nuevos. Bien. Mi amor, no sé si él tiene algo más que agregar. No, estaba viendo que no puedo compartir pantalla, me bloqueó usted. Ah. ¿De verdad? Pero que tiene que ser del otro día, a ver, espéreme. Usted mismo coloque ahí la ficha de la conexión especial a las 11 de la noche de Mujeres de Dios. Usted lo puede hacer, está en su WhatsApp. Que yo no tengo el WhatsApp web, mi amor, yo tengo el WhatsApp como aplicación, entonces no me deja compartir. Ok, ahí está. Con la aplicación. Ahí está. Ya, ese es el día. Hoy día, verdad, sí, pues verdad que hoy día termina el del día miércoles. Hoy día miércoles se termina, en un ratito más se conectan ahí a las 23 horas. Queda poquito, también el próximo sábado 1 de julio, intervención ahí en la Plaza de Armas. Esto ya netamente como iglesia, como mujeres, así que están todos y todas invitados también. Todos invitados, perdón, todos y todas es redundar. Todos invitados. ¿Bien? Ok. ¿Alguien más? O si no, ya nos despedimos en oración. Todo ok, todo ok. ¿Está hablando o no? Ahora pensé que estaba hablando, que está muteado. Bien, vamos a pedir entonces, ¿quién está por aquí? ¿A quién le vamos a pedir que nos termine orando? A mi hermana Verónica. Mi hermana Verónica Mardones, no sé si nos puede despedir en oración. Por favor,
agradeciendo al Señor ahí por esta conexión también. Ya, pastor. Ya, mi hermana Verita. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos aprender de tu palabra, porque podemos estar en comunión, Señor, y porque sabemos, Padre, que somos tus hijos y que tú siempre estás atento de poner nuestras necesidades, Señor, y que todo lo que hemos recibido es solamente porque tú eres bueno, porque nosotros nada lo ganamos, lo hemos merecido, Señor, sino que solamente tu amor es el que sostiene. Te damos gracias, Padre, por este momento en comunión con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas el día sábado, lo que se va a hacer en el mall, Señor, que muchas personas puedan recibirte y comprender, Padre, de tu amor, de lo grande que tú eres. También te pedimos, Señor, por el tema de las hermanas, por se me fue la palabra. Lo que viene es que están preparando las hermanas, Señor, que tú también estés ahí con ellas, guiando sus pasos, Señor, por la oración. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú seas con todos nuestros hermanos, Señor, y los que no se pudieron conectar, que la próxima vez puedan estar, Señor. Crea en nosotros, Padre, el afán de buscarte, de estar en tu presencia y de nunca alejarnos de ti, Señor. Te pedimos una bendición por cada hermano que está representado en este momento y por los que no están también, Señor. Te damos gracias y te adoramos, Padre, por todo lo que tú haces en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones. Chao. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Justo a tiempo me miró y no pude resistir. Tanta gracia